Bueno, la reflexología. ¿De dónde viene un poco? ¿De dónde viene esto? ¿Y qué es la reflexología? Hoy tenemos clase teórica, acuérdense. La reflexología está dentro del campo de lo que se llama terapias complementarias, ¿sí? Se les ha llamado terapias alternativas también, pero no es lo que nos gusta a nosotros. No somos una alternativa a un tratamiento terapéutico o a un tratamiento médico. Somos un complemento que fomenta y ayuda a recuperar el equilibrio y por ende la salud. Esto se los digo ahora y es súper importante porque el día de mañana, cuando estén trabajando con alguien, es muy importante que ustedes no crean que son una alternativa a un médico. Jamás, nunca vamos a hacer, a poder pasar por alto la palabra de un profesional de la salud. Tampoco podemos pasar por alto la palabra de un profesional en terapias, de otro terapeuta. Pero sí lo que podemos hacer es buscar el complemento, ¿sí? Yo he trabajado con gente que hace medicina china, con gente que hace psicología, medicina también, alopática, ¿sí? Somos complementarios nosotros. Entonces, no está de más nunca pedir que visite al médico, si vemos algo en algún área refleja que nos llama la atención, invitarlo a, te invito a que hagas una visita a tu médico de cabecera, ¿sí? Para ver y corroborar algo que se ve en el pie. Por ejemplo, qué sé yo, a ver, vemos marquitas en el área refleja del útero. Por ejemplo, sentimos arenitas o pelotitas en el área refleja del útero. Bueno, eso puede estar reflejando un quiste, una endometriosis u otra cuestión. Nosotros, si tocando el pie podemos decir qué es lo que está reflejando de primera, somos unos capos. Vamos a Europa, vamos a ir por el mundo a dar cursos de esto. Quizás no podemos tanto, pero sí podemos decir que hay un desequilibrio en el área refleja y que el área refleja manifiesta el estado del órgano habitualmente. ¿Sí? Entonces lo podemos invitar. ¿Hace cuánto tiempo que no vas al ginecólogo? O podés hacerle una visita. ¿Sí? Estoy dando un ejemplo. También podemos encontrar mucho dolor cuando pasamos por el área refleja de la columna vertebral. Cuando hacemos, por ejemplo, la moto que ustedes hicieron el otro día, ¿se acuerdan de esa técnica? La técnica que le agarramos el pie como si fuese una moto. Bueno, y ahí lo invitamos a ver cómo están los huesos, lo podemos invitar a ir al osteópata, por ejemplo, ¿sí? O a un kinesiólogo también, o a cualquier otro profesional. Nunca está de más. ¿Sí? ¿En qué se basa la reflexología? ¿En qué nos basamos como reflexólogos? O sea, ¿por qué más o menos serviría? ¿Qué es lo que hacemos, ¿no? Porque hay gente que viene a la reflexología buscando un masaje de pie. Nosotros no somos masajistas. O sea, hacemos un masaje de pie, pero no somos masajistas. Hacemos una terapia de estimulación de zonas reflejas. En este caso, esas zonas reflejas nosotros las ubicamos en el pie. ¿Por qué? Porque este año vamos a trabajar reflexología podal. Pero también está bueno saber que existe la reflexología de manos, que existe la reflexología en la oreja, en la cara, ¿sí? Incluso en los órganos sexuales, ¿sí? Hay áreas reflejas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros como reflexólogos? Nosotros ejercemos un estímulo que puede ser presión, masaje u otro tipo de estímulo en un área refleja y esto ayuda a que el cuerpo realice
su propio proceso de autorreparación. Entonces, nosotros como reflexólogos no curamos. Nosotros acompañamos y ayudamos al cuerpo del consultante, no es un paciente, es un consultante, para que realice su propio proceso de curación. Esto habitualmente nos lleva entre 4 y 16 sesiones. Y depende del tiempo propio de cada consultante. ¿Sí? A mí cuando me llaman y me piden, siempre aviso eso. Mirá, el mínimo de consultas suele ser 4. Y habitualmente el máximo es 16. Ya 16 es un montón, sinceramente. Con 4 se notan un montón de cambios. Si después la persona quiere seguir, bienvenida. Bienvenida a continuar. ¿Sí? Porque no vamos a negar que la reflexología y la estimulación en los pies, ahí te digo, Adri, es placentera y ayuda a mantener el equilibrio. Una vez que se logró este equilibrio, ayuda a mantenerlo. ¿Qué pasa, Adri? Contanos. Date audio. No, quería saber, esas sesiones, por ejemplo, de 4 a 16, ¿cada cuánto tiempo se pueden hacer? ¿Hay un tiempo que tiene que pasar entre una sesión y otra, mínimo? Bien. Como ustedes vieron y les conté, después de la primera sesión, que es una sesión exploratoria, dejamos pasar 72 horas para ver cómo reacciona el cuerpo del consultante. A eso se le llama reacciones de tratamiento. Y en base a cómo reacciona el cuerpo, también nos va a explicar, nos va a estar diciendo cómo es y por dónde va el proceso de autocuración. Entonces, vamos a suponer que vos atendiste a alguien el lunes y bueno, lo tendrías que volver a atender como mínimo tiempo el jueves. Habitualmente se hace una vez por semana. Bien. También puede ser cada 15 días. ¿Sí? Después, una vez que ya, por ejemplo, vamos a suponer que vos le haces a tu pareja, le podés hacer todos los días. No tiene contraindicación. Pero si vamos a usarlo como tratamiento para una persona que viene que te dice, por ejemplo, tengo lumbalgia, me duelen mucho las lumbares. Bueno, vamos a hacer una primera sesión y suponiendo que la persona te diga, mirá, me voy en 15 días, metámosle todo lo que podamos, le decís, bueno, la primera sesión, entre la primera y la segunda, vamos a dejar pasar 3 días, 72 horas, para ver cuáles son las reacciones de tratamiento de tu cuerpo. Después de eso, ya ahí podés seguir. Hay personas que la reacción de tratamiento la tienen en la segunda o en la tercera sesión. Lo más habitual es en la primera igual. ¿Está bien? Sí. Bueno. Una cosa que es importante es, nosotros trabajamos con áreas reflejas. ¿Sí? Estimulamos áreas reflejas. O sea, si yo te toco el área refleja del riñón, no te estoy tocando el riñón. Estoy estimulando el área refleja del riñón. ¿Esto qué es? ¿Qué es estimular un área refleja? Es producir un reflejo. El reflejo es una respuesta bioquímica involuntaria que tiene el cuerpo. ¿Sí? Y lógicamente este reflejo afecta a un área distante, es decir, yo estimulo el área refleja del riñón o del hígado o la vesícula,
y esta me expresa cómo está el órgano, el hígado, vesícula y riñón, lo que estemos trabajando. ¿Sí? A veces ocurre que el área refleja manifiesta un desequilibrio antes que el mismo órgano, o sea, que el lugar, ¿se entiende? ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que el cuerpo humano, que es una máquina muy sabia, antes de que se desequilibre el órgano propio, busca enviar el sobrante de energía o todo lo que esté mal energéticamente, lo envía hacia los lugares que no son necesarios para la vida. Por ejemplo, los pies, por ejemplo, las manos, por ejemplo, los ojos, por ejemplo, las orejas, la cara. No son áreas necesarias para la vida. Si tenés un granito en el cachete, no te vas a morir. ¿Sí? Si tenés una arenita en el pie, no te vas a morir. A lo sumo no podrás caminar. Pero morirte no te vas a morir. Ahora una piedra en el riñón, bueno, ahí sí. El tema es que el cuerpo trata primero de liberar al órgano, enviándolo hacia las extremidades. Perfecto. Sí. Bien, seguimos. Entonces, eso es lo que hace el órgano. A mí me ha pasado de ver algún desequilibrio en el pie y de decir, che, veo tal desequilibrio en este área refleja, y que me digan, no pasa nada, y que después de un tiempo sí se manifieste lo que veía. Me acuerdo muy patente de una gripe y que le dije, che, veo como que los pulmones están muy, muy llenos de moco, el área refleja de los pulmones está como muy, se notaba como con mucha agua. Digo, no, pero estoy joya, a los 2 días cayó con una tremenda gripe. ¿Sí? Y así me ha pasado con otras partes del cuerpo también. ¿Está bien? Bien. El área refleja, ¿qué es un área refleja? Esteban, no encuentro cómo es el audio. Acá, Esteban, donde estás con mi dedo señalándote, tenés que tener un microfonito que dice activar audio, al lado de una camarita. Y ahí le pones conectar vía datos o Wi-Fi. ¿Está bien? Bueno, el área refleja es un lugar, una zona que a través de estímulos nerviosos o de canales energéticos nos representa un órgano dado. ¿Sí? Entonces vuelvo a explicar. Si yo te toco el área refleja del riñón, no te estoy tocando el riñón, pero estoy estimulando un reflejo que va a afectar al órgano, sí, al riñón. ¿Está bien? Mismo, si el riñón está desequilibrado, va a manifestar en su área refleja, en sus áreas reflejas, su desequilibrio. Incluso antes de que el mismo riñón lo manifieste, por esto que les acabo de decir. ¿Cómo lo percibimos? Bueno, tenemos, por un lado, obviamente hay áreas reflejas que deben doler, o sea, que tienen que manifestar dolor, y si no lo manifiestan es que hay un desequilibrio. Por ejemplo, el sistema endocrino, el pineal, la hipófisis y la epífisis duelen. Si no duelen, hay algo que no está bien. Y lo estimulamos hasta que duela, por ejemplo.
Pero después hay otras áreas reflejas que no tienen que doler. Riñón no tiene por qué doler. Vesícula no tiene por qué doler. Habitualmente duele, pero no tiene por qué doler. ¿Sí? Columna no tiene por qué doler, pero a veces pasás por el área refleja de una vértebra y duele. ¿Sí? Eso es una forma de que se manifiesta el desequilibrio. Otra forma en que se manifiesta el desequilibrio es con pelotitas, granitos, como si tuviera arenita. Otra forma en que se manifiesta el desequilibrio es con cristalitos, una acumulación de ácido úrico. Esos cristalitos los vamos a desarmar. Y también nos vamos a fijar en la coloración. ¿Sí? Por ejemplo, si vos trabajás en un área refleja y queda colorada, su órgano reflejo está en desequilibrio. Nosotros siempre vamos a hablar de equilibrio y desequilibrio, porque trabajamos con un equilibrio o desequilibrio energético. No somos médicos que podemos diagnosticar. A lo sumo nos podemos hacer una idea de cuál es el desequilibrio, pero eso después lo tendrá que decir un profesional de la salud. ¿Qué otra cosa puede manifestar un desequilibrio? Y por ejemplo, una verruga, hongos, callos, Los callos. sí, totalmente. Buenísimo. Una ampolla, un lunar a veces también. Esas son cosas que nosotros a lo largo de estos 9 meses vamos a aprender a leer. ¿Sí? Un lunar nos habla de un patrón de bloqueo ancestral. Un callo nos habla de un patrón de bloqueo de hoy, de este momento. Si el pie está como con mucha agua, y no es un pie agua, si el pie está con mucha agua, nos habla de un proceso emocional muy intenso. Si el pie está con hongos, también nos habla de que hay una emoción que está invadiendo, ese proceso emocional está invadiendo algún área que aprenderemos a leer. Si hay líneas cortadas, también hay algo que está pasando ahí. Y lo de los cristalcitos puede doler o no. Habitualmente cuando los reventás es como que a la persona le cae una ficha, ¿viste? Como que le duele un poquito y cuando lo reventás ya es como, algo entienden. ¿Sí? También serían como bloqueos o invasiones de tierra. Otra cosa que hace la reflexología o el masaje reflexológico, ¿sí? Como esta terapia, es ayuda a como vemos al cuerpo humano como un todo. Cuando estimulamos el pie y las áreas reflejas, también estimulamos diferentes áreas de la conciencia del ser. ¿Sí? Por ejemplo, si los dedos están muy agarrotados y nosotros a través del tratamiento, de las técnicas, hacemos que los dedos empiecen a estar más estirados, logramos que la persona comience a tener mayor expansión en sus pensamientos, por ejemplo. Porque los dedos representan los pensamientos. Si a una persona le duele mucho el talón, y nosotros trabajamos el talón, hasta que el talón deje de doler, muy posiblemente ayudemos a que esta persona sienta una liberación en su mundo laboral, o en su mundo sexual, o en su mundo económico, porque el talón representa eso. También si trabajamos las diferentes áreas, por ejemplo, los hombros, habitualmente el área refleja de los hombros acumula lo que llamamos como mochilas, como estar cargando una mochila. A veces una mochila emocional, a veces una mochila laboral, a veces una mochila familiar, ¿sí? Y cuando liberamos eso,
también ayudamos a que la persona, a nivel psíquico, se libere de ese programa, de ese patrón de pensamiento, de esa forma de pensar. Obviamente, esto produce la liberación en el área refleja y también la liberación en el plano de la conciencia. Nosotros vamos a ver a las personas como un todo, un cuerpo, mente y espíritu.